No, no, no. La clase que viene está subida, así que ya la subimos. La del martes. Genial. Bueno, entonces arrancamos. Yo calculaba estar media hora con eso, por lo menos, pero este, ok, Kevin. Ahora ya está el link, Cristian. Después mirá la clase que era sobre herencia y polimorfismo. Sí, De hecho, hay un video que tenían que mirar y después está la grabación de la clase, ¿no? sí, 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 ya subí todo. Tienen el link de la grabación y donde dimos ejemplos y el link de la clase teórica. Está todo ahí en el campus. Buenísimo. Así que después mirala porque el próximo TP va a ser de listas usando polimorfismo. ¿Está bien? Entonces, el tema del martes más el tema que estamos viendo hoy. ¿Sí? ¿Está? Tema de TPs. El del ahorcado, que ese era, los temas principales eran PDA y memoria dinámica. Ese le teníamos fecha para el lunes. Eh, a ver, Julián dice que está complicado con física. Si ven que no llegan para el lunes, no hay problema, lo corremos. Yo no tengo problema. El único tema es que después no nos empecemos a retrasar porque ya la semana que viene les tendríamos que dar el enunciado del nuevo TP, que también va a ser cortito, pero les va a llevar un rato hacerlo, ¿no? De listas usando polimorfismo, ¿está bien? No sé, Jacqueline, sí, por favor, también. Ok. Bueno, no sé, ¿qué les parece? ¿Lo corremos para el viernes, jueves, viernes, en lugar del lunes? Bien, ahora charlamos del video, ¿sí? Ahora charlamos del video. Ponemos la fecha de la entrega del TP, bueno, para el viernes. Ok. Entonces lo ponemos que vence el viernes a última hora, ¿sí? Bien. No, de nada. ¿Estuvieron viendo el video de estructuras lineales? Ahí Morgan tenía una consulta, ¿no? Sí, decí. Puede ser que la entrega... Perdón, me confundí de botón. ¿Cómo se dice? Sobre el tema de cómo se construyen las estructuras lineales y los nodos. Sí, Me parece que me quedó claro, pero ¿podemos volver a revisarlo? sí, claro. Sí. Ahora lo vemos. Ignacio, ¿puede ser que la entrega solo reciba comprimidos en zip y no en RAR? No, que yo sepa, no, acepta cualquier tipo de archivo. Sí, De sí. hecho, sí, de hecho puede ser de cualquier extensión, ¿no? ¿Tá? Eh, bien, vamos a refrescar un poquito la... Te hago una pregunta. Sí, claro, Las pilas, colas y las listas sí. van a ser clases que vamos a tener hechas, que las podemos llamar ya con el archivo cuando queramos, o tenemos que saber escribirla. Bien, ahora te contesto. Dame un segundo.
El tema es, esperen que estoy abriendo las diapositivas, así, que son las mismas del video, pero así tenemos los temas ahí. El tema es así, en el final, siempre tomamos alguna implementación de algún método. Por ejemplo, el método dar de alta un elemento en una lista. ¿Sí? Entonces, lo pedimos como ejercicio. Eso lo tienen que escribir en código. En el momento que, no sé cuándo será, pero en algún momento tomaremos final. ¿Sí? ¿Está bien? Así que eso sí lo tienen que saber codificar. ¿Tá? Después ustedes para usar una lista, tanto ya sea para el TP como para algún otro ejercicio del final, en donde sea el uso de la lista, directamente llaman a los métodos, dar de alta o baja o lo que sea. ¿Tá? Y eso suponemos ya implementado, pero justamente seguro va a haber alguna pregunta que diga, bueno, implementar este método, ahí lo tienen que escribir de cero. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ahora me fijo, Mateo, de eso que decís. ¿Ah? Bien, esperen que les comparto la pantalla y abro el chat. Bueno, ahí están viendo, ¿no? La presentación. Sí, genial. Bueno, nada, la primera diapositiva es la teoría, que me dice que una lista es lo que uno conoce como una lista, ¿no? Una lista de elementos, la lista para hacer las compras, la lista para, no sé, poner la ropa cuando uno se va de viaje, sí, o lo que sea. Eso son todas listas, ejemplos de listas, ¿no? Una lista de películas que están en cartelera en el cine, bueno, ahora no, pero bueno. Claro. Dentro de listas tenemos tres distinciones, lo que es puramente listas, que decimos son las listas propiamente dichas. Cuando uno dice listas se refiere a estas, las propiamente dichas, y después tenemos pilas y colas, que son casos particulares de listas, que son más sencillos. ¿Sí? Ahora vamos a la implementación. Bueno, es como un repasito del video así muy, muy rápido, ¿no? Acuérdense que las pilas solamente cuando ingresa un valor va al final, y cuando lo saco o quiero consultar va a ser el último que voy a consultar. ¿Está bien? Yo no puedo querer acceder a los que están antes. ¿Sí? Eso está prohibido. ¿Tá? Por eso decimos que es un caso particular de listas, pero es más sencillo, porque solamente el alta se hace en un solo lugar y la baja también, entonces es más sencillo el manejo. ¿Sí? Bueno, acá había unos ejemplos de
si tenía esta lista, esta pila, con estos 3 elementos, e ingreso uno nuevo, va a ir arriba. En general la representamos para arriba, ¿no? Si le doy de baja, voy a dar de baja a ese elemento. Acuérdense, si tomamos esto en un final, que la baja además devuelve el elemento, ¿sí? Porque en general cuando uno da de baja es que lo está procesando a ese elemento. Entonces, está bueno que lo devuelvan. Y la consulta obviamente es parecido a la baja, pero sin sacar al elemento. Me devuelve el último elemento de la pila, pero no lo saca. ¿Sí? Bueno, y acá están explicados los usos que se les puede dar a una pila, que es típicamente para funciones recursivas se usa esto. Después nosotros vamos a ver recursividad, y muchas veces la van a simular ustedes la recursividad usando pilas. Así que acuérdense que la palabra recursiva se asocia con una estructura de tipo pila, ¿no? Cuando la voy a implementar. Les digo esto porque son preguntas que aparecen en el final, ¿no? Bueno, después hay otros ejemplos que cuando uno está navegando y va a la página anterior, obviamente va a la última, no a la primera que visitó y así. Todo eso es que efectivamente se va almacenando en una pila. ¿Está bien? Bien, de las implementaciones distinguimos la estática de la dinámica. La estática es como una primera aproximación. La realidad es que la implementación estática no la vamos a usar, nunca. Ni siquiera la vamos a tomar, seguramente. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar sobre las dinámicas. ¿Está bien? Y ahora sí vamos a los temas de implementación que ustedes decían. Esto es la implementación de una clase pila, pero implementada en forma estática. Yo diría esto directamente ni detenernos, porque no tiene sentido. Y es como, uno la primera vez que lo ve, es más sencillo pensarlo de esta forma, después ya no lo vamos a usar. Pero lo que sí, los métodos, ya sea la alta como la baja, etcétera, sí van a ser los mismos en una implementación estática que una dinámica. ¿Está bien? Ojo, el código va a variar, pero las cabeceras de los métodos van a ser igual. Acá estoy diciendo, dame de alta a un dato o agrega un dato en la pila. ¿Sí? Acá estoy preguntando si la pila está vacía, por ejemplo. Funciones recursivas, sí, de cualquier tipo serían las recursivas. No sé, siempre que tengo un llamado a sí misma, ¿sí? Podemos usar una pila para... Bien, el método consultar es igual que en una implementación dinámica, en la cabecera, ¿no? Fíjense que en el punto H nosotros estamos poniendo las pre y post condiciones. Una cuestión, bueno, en la dinámica no tendríamos el método de que la pila está llena porque se supone que mientras tenga memoria uno va a poder pedir y usarla, ¿sí? Así que este método que dice devuelve verdadero si la pila está llena, en una implementación dinámica no lo tendría. ¿Está bien? Les iba a comentar algo. Bueno, ya me acordé.
Fíjense que nosotros estamos usando esto que el otro día lo usamos para qué, para implementar los vectores dinámicos, ¿se acuerdan? Estamos usando un typedef que llamamos, en este ejemplo, char a, lo renombramos como dato, ¿sí? Entonces, esta implementación, si dejo la palabra char, me sirve para guardar una pila con datos de tipo char. Si lo cambio este char por int, me va a servir para trabajar con una pila de datos de tipo int, ¿sí? Si quisiera usar datos de tipo string, pondría string acá. Ahora, pregunta, ¿cómo harían para manejar una pila que es, por ejemplo, que puedo recibir, no sé, bicicletas, autos y motos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Porque digo, yo por ahí quiero poner un objeto de tipo bicicleta, y por ahí viene uno de tipo auto y lo quiero meter en la misma pila. ¿Cuál sería, Andy, el análogo? Para el análogo no, lo que sería el void asterisco en C para C++. No, el voy asterisco, tírenlo a la basura, no lo usen nunca más. ¿Está bien? Bueno, Sí, en ¿cuál realidad, sería su primo bueno? no, claro, en realidad, digo, está bien lo que vos estás pensando, pero no lo usen. Pero vieron algo que sí les sirve, vieron algo que sí sirve para hacer eso. De hecho, lo vieron el martes, ¿sí? Nadie responde. Casteo, no, Casteo no. Polimorfismo, bien, Kevin. Claro, usan polimorfismo. De hecho, el próximo TP va a ser esto. Va a ser una lista polimórfica. O sea, en esa lista yo quiero guardar cosas distintas, ¿sí? Objetos distintos. Bien, ahora la pregunta es, si yo quiero guardar bicicletas, autos y motos, ¿cómo harían para usar el polimorfismo ahí? No, casteo dinámico no. No, directamente polimorfismo puro, ¿sí? Sin nada raro. Usando el virtual, bien. Debería usar funciones, métodos virtuales, bien. Bien, Rodrigo. Necesito una clase de donde tanto la bicicleta como las motos como los autos se hereden de ella, porque si no, no puedo usar polimorfismo, ¿está bien? ¿Sí? Entonces necesito una clase padre de donde la bicicleta, la moto y el auto cuelguen de ahí. Entonces, no sé, ¿cuál sería esa clase padre? Vehículos, sí, vehículos, tal cual. ¿Sí? Rodados, vehículos, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tenemos si decimos, mira, en la pila pueden venir bicicletas, autos o motos, y además podría venir, eh, a ver, no sé, veladores, qué sé yo, lámparas, ¿está bien? Bueno, ahí se las tienen que ingeniar para que haya una clase de donde heredan todo. Entonces, ¿cómo harían? Dirían, bueno, la bicicleta, el auto y la moto heredan de vehículo. Una clase universo, bueno, claro.
lo que se te ocurra, claro. No, podrían decir, bueno, la bicicleta, el auto y la moto heredan de vehículo. Ok, eso está perfecto. Y las lámparas heredan de, no sé, lámparas, veladores, qué sé yo, heredan de iluminación, no sé, ¿está bien? Y después lo que necesito es vehículos con iluminación, hacerlos heredar de una clase sola. Y ahí pueden poner, no sé, objetos directamente, así de sencillo, ¿está bien? De la cual hereden los dos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? O sea, ahí tendrían varios niveles de herencia. Tendrían lo que está abajo, que hereda de vehículos, que es lo más inmediato, y los otros de iluminación, pero a su vez estas dos heredan de otra más que está por arriba, que podría ser objetos en general, entonces puedo hacer heredar cualquier cosa de ahí, ¿está bien? Pero siempre tengo que tener una clase padre de la cual salgan todos los demás objetos. ¿Está claro? Genial. Bueno, entonces, la implementación estática la pasamos por alto, ¿sí? Después, si quieren, ustedes mírenla tranquilos, pero... Bien, y acá está un ejemplo de uso. Me creo un objeto de tipo pila y le doy de alta algunos valores, y después lo que hago es, mientras la pila no esté vacía, voy dando de baja y al mismo tiempo, como esto me va devolviendo los objetos, los voy imprimiendo. Andy, perdón, tengo una pregunta de esa implementación. Sí, Ponele que yo tengo esos 3 datos, A, H, E, sí, quiero dar de baja la E y sí, se me decrementa el tope, pero no, o sea, el físico, sí. no, el lógico sería. Claro, Eso, se te decrementa el lógico nada más, el físico en la implementación estática. Claro, el físico no se toca. ok, pero si quiero agregar otra vez otro elemento, o sea, la E en la pila sigue estando en realidad. Sí, está bien lo que vos decís, sigue estando, pero como que vos no lo ves. Si vos Claro. cuando vas a agregar otro elemento, lo vas a pisar a ese E. ¿Está bien? Ah, lo piso. Ok. Claro. Claro, porque entonces no me quedaba claro cómo el tope podía llegar a 100, porque siempre iba a ser como No, si menos de vos, lo que... si vos empezás a agregar, en algún momento esa pila se te llenó. Si nunca Claro, das de baja, ¿no? claro, claro. Si vos nunca das de baja, esa pila se te empieza a llenar y en algún momento se completa. Claro, pero Ah, pensé que no se ahora, fijaban fíjate los datos. este de acá. No. Por ejemplo, imagínate que esta de acá, en el estado este 1, que dice abajo, el último elemento que llegó es la O. ¿Tá? Sí, Ahora, cuando paso al estado 2, supuestamente esta O la quité, pero en realidad, en esa implementación, ¿qué es lo que hice? Que el que decía tope lo había llamado sí. tope. El que decía tope iba a tener el índice de esta posición, lo decremento en 1, pero la O acá sigue estando. ¿Sí? Claro. Ahora, imagínate que ahora viene una E. Entonces digo, mira, el último es este. Si viene uno más, lo tenés que agregar en la siguiente posición. Ah, ok. Entonces, esa E va a pisar a la O que ahí, que había quedado. Buenísimo. ¿Está bien? Gracias. No, de nada. Bien, la implementación dinámica, que es lo que vamos a usar siempre, no solo para pilas, sino para listas y árboles, etcétera,
parte de la siguiente idea. Lo que vos vas a enganchar, a ir enganchando, vos en tiempo de ejecución vas a crear estos bichos que se llaman nodos, ¿sí? Y el nodo básicamente tiene el dato en sí, por ejemplo, en los ejemplos anteriores tenía una A, un carácter, ¿no? Entonces digo, bueno, quiero dar de alta, por ejemplo, agregar la letra O. Entonces, ese dato va a venir una O. Pero además va a tener un puntero al siguiente nodo para poder engancharse. Esto mírenlo como si fuera, no sé, una soga, una cadena que se engancha, o vieron en los trenes las cadenas como se enganchan los vagones. Bueno, piénsenlo de esa forma, ¿sí? Si yo pierdo una de estas cadenas, queda desenganchado este nodo con todos los que tenga atrás, con el resto. ¿Está bien? Bien. Entonces, la idea en una pila es tener un puntero siempre al último elemento. Siempre al último. ¿Por qué? Porque en la pila dijimos que el dato nuevo que llega siempre se inserta al final y el que voy a sacar es siempre del final. Entonces, con tener solo un puntero al último, me alcanza. Y el último va a estar enganchado al anterior y así. ¿Está bien? En este ejemplo, si no dimos ninguna baja, se supone que di de alta al elemento con, o sea, cuando se crea la pila se crea vacía. ¿Qué quiere decir? Que este puntero va a tener un null. ¿Sí? Cuando viene la letra H, digo, creo un nodo con el carácter H y el puntero en null. Entonces este último estaría apuntando a la H, a ese nodo. Bien, cuando llega otro carácter, la F, digo, bueno, creo este nodo, lo hago enganchar con esta H y hago que último apunte ahí. ¿Entiende? Y así después va a llegar la C, después va a llegar la A. Y en este momento tendríamos este estado de la pila, en donde el último elemento es el nodo con el carácter A. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si llegara un elemento más, lo tendría que poner acá, engancharlo con esto y este último hacerlo apuntar ahí. ¿Se ve? ¿Sí? Y por el contrario, si quisiera eliminar un elemento, el único que puedo eliminar es este, y entonces último, en lugar de estar apuntando acá, va a estar apuntando a este de acá. ¿Sí? ¿La idea se entiende hasta ahí? Bueno, cuando vamos a la implementación, primero tenemos que crear ahora la clase nodo. ¿Sí? La clase nodo básicamente tiene dos cosas. Una va a ser el dato que quiero guardar y la otra va a ser un puntero a otro nodo, que le decimos puntero al siguiente nodo. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos un constructor, nada extraño, en el constructor ya lo cargamos con datos, con un dato. Tenemos el puntero al siguiente, ¿sí? Que tenemos que tener un método para cambiarlo y otro para obtenerlo y otro para obtener el dato. ¿Está bien? Bien. Y cuando voy ahora sí, a la implementación de pila, el punto H es exactamente o prácticamente lo mismo que ¿quién? Que el punto H de la pila estática.
O sea, sería prácticamente igual a este. ¿Qué cambiaría? Y cambiarían los atributos. En lugar de tener un vector metido ahí adentro, ¿qué tendría? Un puntero al último, nada más. En lugar de tener estos dos, tendría un puntero al último. Acá ya no tengo tope porque no me interesa. ¿Se entiende? Bien. Pregunto. Si tengo una pila, imaginemos que son enteros. Tengo una pila de enteros, ¿sí? En donde cada entero, vamos a decir que ocupa 4 bytes y cada puntero ocupa 8, ¿sí? Tengo una pila con 10 datos. Con 10 datos. ¿Cuántos bytes me está ocupando el objeto? O sea, yo creo un objeto de tipo pila, pila dinámica, y le empiezo a meter enteros hasta la cantidad de 10. Entonces la pregunta es, ¿cuánto está ocupando en memoria ese objeto pila? Está entero 128. ¿Por qué 128? Serían 12 por los punteros, 8 por cada puntero, 4 por... Ok. A ver, no está mal lo que respondiste. A ver, alguien que opine otra cosa. Suma 8 más por el puntero que es último, ¿no? Claro, pero ahí Kevin hizo la cuenta, porque dijo 120 por los 10 nodos más 8 por ese puntero, 128. ¿Sí? Ok. Claro, ese lo tengo que contar. A ver, ¿todos opinan lo mismo, 128? Yo en realidad les hice la pregunta no demasiado bien a propósito, pero si yo les digo el objeto, yo creo una pila, sí, miren. Acá pongo pila en mayúscula y acá pila o P o como quieran llamarla. ¿Está bien? Este objeto de tipo pila. Y después le meto 10 enteros. Este objeto de tipo pila. ¿Cuánto me ocupa? El objeto este, ¿no? Y 12 bytes. 8, ¿no? Porque tiene un puntero, nada más. Ah, claro, claro. 8, claro. 8 bytes. Ah, y si tengo una pila de 100.000 elementos, el objeto pila, ¿cuánto me va a ocupar? 8 bytes también. ¿Se entiende? Como que los datos están afuera de la estructura. ¿Sí? Esa es la idea. Es lo que quería que vieran. Los datos, que como bien dicen, si tenés 10 datos, te va a ocupar 120 bytes, pero esos están afuera del objeto. Yo lo único que tengo de esos datos es un puntero aquí, al último, nada más. Ese es el único dato que está dentro del objeto. Todo lo demás está afuera. ¿En qué parte va a estar? Y en la parte del heap. En cambio, este objeto de tipo pila va a estar en la parte del stack. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, en la implementación dinámica, tenemos un destructor, porque acá tenemos que liberar la memoria, y decimos, mientras la pila no esté vacía, vamos dando de baja a los elementos. Acuérdense que la baja siempre me da de baja el último, doy de baja, me va a dar de baja al siguiente, porque ahora va a ser el nuevo último, y así hasta que me quede vacía.
¿Sí? Bien. Y la pila es vacía cuando el último apunta a null. ¿Sí? Esto me va a devolver verdadero cuando último sea null. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde empezaron a tener problemas que preguntaban ustedes? ¿En el alta o en la baja? ¿O en los dos? Sí. Cuando yo quiera consultar, en el alta. Bien. Cuando quiera consultar, lo único que tengo que hacer es decir al puntero ese último, decirle, devuélveme el dato. Y chao, y lo devuelvo. ¿Sí? Ojo que obtener datos es un método de quién. ¿De qué clase? El nodo, ¿no es? De nodo, exactamente. Acá está. Obtener dato es un método de la clase nodo. ¿Está bien? Yo al dato en sí no puedo acceder porque es privado, pero accedo mediante este método. ¿Está bien? Bien. Ahora, en el alta, ¿qué debería hacer? Debería hacer lo siguiente. A ver, en el dibujito este. Imaginen que el nodo con el carácter A no entró todavía. Entonces, último estaría apuntando acá a C, ¿no? ¿Sí? A ver, voy a tratar de graficar, de dibujar. Ustedes cualquier cosa habiliten el micrófono, porque ahora no los veo. Andy, Sí. ¿cómo sería para hacer que un puntero apunte a null? ¿Lo creamos y no lo hacemos apuntar a nada? O sea, que apunte ¿Lo a haces? porquería. No. Ahora te digo, lo haces apuntar le asignas el valor 0 de una. ¿Sí? Ahora lo muestro. Ah, ok, ok. Imaginemos que este dato no llegó todavía. ¿Sí? Este que está acá, ¿no? Entonces todavía no llegó. Entonces último estaría apuntando a este. ¿Sí? Ahí vamos. Bien, entonces ahora mi pila estaría formada por estos tres elementos. Ahora digo, agrega a la pila un elemento que tenga la letra, un nodo que tenga la letra A, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Creo este nodo. ¿Este nodo cómo se crea? Suelto. Se crea, cuando lo creo suelto. Hago new nodo y le paso el dato A. Entonces, se me va a crear acá con una A, ¿sí? Y con un puntero ¿a dónde? A null. ¿Está bien? En el momento que creé el nodo, esto está así. Ahora lo que yo quiero es enganchar esto acá. Entonces digo, este puntero, que se llama puntero al siguiente o siguiente, hacelo apuntar al mismo nodo que quién, que al nodo donde está apuntando último. ¿Se entiende? Entonces, a ver si puedo cambiar de color. Sí. Entonces, después de crear esto, lo que tengo que hacer es ese puntero hacerlo apuntar ahí. ¿Está? Y ahora digo, bueno, ya el último elemento no va a ser más este. Entonces ahora último, corto esto, dejo de apuntar acá y pasa a apuntar a este. ¿Se ve? ¿Sí? Ojo, porque si hago esto en el orden inverso, se me desengancha toda esta pila. Si yo creo el nodo y digo, ahora último tiene que apuntar acá, chao, esta pila ya la perdí. ¿Se entiende? Se me desenganchó. ¿Está bien? Bien.
Entonces, vamos a ver. Fíjate, no sé quién me preguntó recién, ¿cómo hago cuando creo la pila? Digo, último, tiene que apuntar a null. Así. Digo, último, es igual a 0 o igual a null, pueden poner. ¿Sí? Yo prefiero poner 0, así no hay ningún problema por si null no está definida. ¿Está? ¿Sí? Simplemente el constructor de pila lo único que hace es el puntero le asigna el valor 0. Chao. ¿Está bien? Entonces, volviendo al código del alta. Volviendo al código del alta. Me llega que tengo que dar de alta un dato. ¿Sí? Entonces, como vimos en el dibujito recién, lo primero que hago es crearme un nodo con ese dato. Y la dirección en donde está ese nodo la guardo acá, en este puntero. Puntero a nodo. ¿Está bien? Y después, ya habíamos dicho que este puntero a nodo, el siguiente, tenía que apuntar al mismo lugar que el último. Entonces, en esta instrucción, estoy diciendo eso. El puntero nodo, asignar el atributo siguiente, ponerle el mismo valor que último. ¿Sí? O lo pueden pensar de otra forma, del nodo que acabas de crear, cambiale el puntero al siguiente, cambiáselo, que lo tenías en null, cambiáselo por la dirección que tiene último. ¿Sí? Porque fíjense que el constructor de nodo, bueno, no lo escribí, pero lo que hace es guarda el dato y a este le pone psig igual a 0 y chao. ¿Sí? Bien. Y después lo que me falta decirle es que ahora el último va a ser este que acabas de crear. Entonces, eso, ¿por qué se me va la flechita? Eso se lo digo en esta instrucción. Último tiene que apuntar al nodo que acabas de crear. ¿Ah, queda claro esto? Esto era lo que preguntaban, ¿no? El objeto nodo no vive en la pila. Vive en el heap. En el heap. ¿Sí? ¿Está bien? Ojo, acá no hay herencia. Acá es uso. ¿Está bien? No es que la pila está usando objetos de tipo nodo. No hay herencia. Para que haya herencia, tiene que haber una relación de es un. ¿Sí? Por ejemplo, la bicicleta es un vehículo. ¿Sí? El auto es un vehículo. Cuando la relación entre dos objetos es que es un, o entre dos clases, ahí hay herencia. Esto, el nodo no es una pila y la pila no es un nodo, pero sí la pila tiene un nodo, como les explicó Nico y Cristian, o usa un nodo, ¿sí? O almacena, o como quieran decirlo, pero no hay herencia. Bien, ahí te contesto, Jacqueline. Claro, la pila es una lista, sí, sí. Acá, cuando yo quiero dar de alta, el usuario me dice, guardame en la pila, no le pasa perdón, no le pasa un nodo. Cuando yo voy a guardar en la pila algo, voy a guardar un nodo.
pero el usuario no le interesa si uno necesita crear un nodo o no. El usuario dice, guardame este dato en la pila, ¿sí? Guardame en la pila este carácter, ¿está bien? Guardame en la pila este número. No te pasa el nodo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a dar de alta, voy a dar de alta un valor, ¿está bien? Ahora, ese valor no puede estar suelto, tiene que estar adentro de un nodo para poder engancharse con los otros nodos. Entonces, ustedes acá crean un nodo en forma dinámica. Esto hace varias cosas. Me crea un nodo en forma dinámica con un dato. ¿Qué dato? Este. El dato de. Ok. Pero además esto me devuelve una dirección en donde se creó ese nodo. Bueno, esa dirección la necesito, porque va a ser la dirección del último nodo. Entonces, esa la guardo en una variable, no sé, auxiliar, la podría haber llamado, ¿sí? Un puntero a nodo. Y después lo que tienen que hacer es ajustar los punteros. ¿Está bien? Bien, Va, me tengo que meter en la clase esta. sí. ¿Querías preguntar algo? A ver si está el pajero de Robert. Sí. Dejaste el micrófono habilitado. Pobre Robert. Ahí está. Bueno, Robert y Nacho son alumnos que están un poquito más avanzados que ustedes, que cursaron el cuatrimestre pasado, les fue muy bien y ayudaron a corregir los TPs, así que agradecemos y también, no sé, les pueden hacer alguna consulta. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de esto? Esto, a ver, lo tienen que mirar tranquilos, hacer dibujitos, hagan dibujitos de cómo se van, cómo van cambiando los punteros y cómo se van reasignando, ¿está bien? Y cuando arranca la pila, el puntero está apuntando a null. Después, uno le empieza a enganchar nodos, ¿sí? Andy, una Sí. pregunta. Sí. Dijiste que la pila es una lista, cosa que sí, pero en realidad acá es un puntero a un nodo, nada más. Sí, es cierto. A ver, lo que es un puntero, la pila es una lista, ok, eso sí. Pero el tema es que como único dato, el único atributo que tiene es un puntero a nodo, nada más, no tiene otra cosa, simplemente eso, ¿sí? Ahora, adentro no, solo tiene eso. Ahora, la pila con los datos reales está fuera del objeto, está en otro lado, ¿sí? O sea, ustedes esto les va a quedar algo así. A ver, de esta forma. Esperen que vuelvo a dibujar. Este último es el atributo de mi clase pila, de un objeto de tipo pila, ¿no? Esto va a estar en el stack. Ahora, esto, mi objeto de tipo pila, lo único que tiene adentro es esto.
¿Sí? Cambiamos el color. Lo único que tiene adentro es esto de acá. Ahora, la pila, la lista real, que sería esta otra, está fuera. ¿En dónde? En el heap. ¿Está bien? Esto está en el heap. ¿Sí? Uy, qué feo escribir con esto. Bueno, ese era un A. ¿Está? Entonces, vos lo único que tenés adentro del objeto es este atributo, este de acá, que se llama último, que es un puntero. Es lo único que tenés. Por eso yo decía, si tengo una pila o una lista de 100.000 elementos, el objeto, lista o pila o lo que sea, me va a seguir ocupando 8 porque solamente tiene un puntero. Obviamente, esto me va a ocupar muchísima más memoria en el heap, pero está fuera del objeto. Eso es lo que quería que distinguieran. ¿Está bien? O sea, en la implementación estática, esto estaba adentro del objeto. Porque usábamos un vector estático. Pero en la implementación dinámica, esto está fuera, está en otro lado. Lo único que yo tengo es una dirección nada más, de donde empieza esto, simplemente. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna duda? Esperen que saco esto. O sea, en cuanto a... ¿Qué decís, Jacqueline? O sea, en cuanto a nodos, la notación... no sé, me perdí ahí. Lo que le confunde a Jacqueline es que new tipo... no entendí la duda. Creo que es... claro. Ojo que el new yo no lo escribí porque supuse que era trivial. El constructor de nodo... Me fui muy lejos. Acá, el constructor de nodo, adentro el código que va a tener es dato igual a D y psig igual a 0. ¿Sí? O sea, me guarda ya el dato y me deja un puntero a null. Nada más. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra duda de esto? Andy, con eso que decías recién, el nodo adentro solo tiene un dato, que en este caso es un char, que se podría cambiar, Sí. que Sí, sería un byte, si no me equivoco, ¿no? Por el sí, char, más sí. 8 del puntero a null. Claro. O sea, Exacto. tendríamos el único puntero que maneja la pila, que sería el último nodo, serían 9 bytes, que serían estos, del 1 del char y los 8 del puntero al último, que en el caso de inicializar la vacía, apunta a null, pero después se va apuntando lo que haga falta. Sí, o sea, vos vas a tener la pila, lo único que tiene adentro, que es suya, es ese puntero al último. El último es un nodo, ¿sí? Y va a ocupar ese nodo algún tamaño dependiendo del dato. En este caso sería 1 más el puntero. Ahora, todo eso está en el heap. Y a medida que vayas agregando más nodos, siempre van a estar en el heap esos nodos. ¿Está bien? Y vos lo único que tenés es la dirección del último, nada más. ¿Está? Claro. Bien. Bueno, la idea es muy parecida al alta, pero es el proceso inverso. Para dar de baja, tengo que decir, bueno, si yo tenía
este puntero apuntando acá y lo voy a dar de baja, este tiene que pasar acá directamente. Entonces, uno en la baja diría, bueno, el último que está apuntando este, ¿a dónde tiene que pasar a apuntar? Al siguiente de este, ¿sí? Pero ojo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de una, esto, ¿qué me pasa? Se me cuelga esto, me queda esto perdido y no lo puedo volver a enganchar, no puedo liberar la memoria ni devolver el dato ni nada, ¿sí? Entonces, por eso, en la baja, lo primero que hacemos es, ese nodo lo agarramos con algún puntero, ¿sí? Lo agarramos con algún puntero. Después hacemos eso, que el último pase a apuntar al siguiente. Y además, como tenemos que devolver el dato, nos guardamos el dato que está en este nodo. Por eso acá pedimos obtener el dato. Y después lo que hacemos es liberamos la memoria. Fíjense que esto lo tengo que hacer antes de liberar la memoria, si no soneo. Ahora le digo, bueno, libera la memoria que te estaba ocupando ese nodo. Y la última instrucción es la devolución del dato. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esto de mantener la interfaz, que si uno cambia el tipo de implementación, pero mientras los métodos públicos sigan siendo, tengan la misma cabecera, los usuarios de estas clases no tienen que cambiar el código, ¿está bien? ¿Sí? No tienen que empezar a... Porque ustedes imagínense que escriben esto y se los dan a un usuario, ¿sí? La persona esa, en base a esto que uno escribió, se arma otro programa en donde está usando estas cosas. Ahora después ustedes a los 2, 3 meses dicen, ay no, cambié la implementación porque no andaba bien la otra, no era eficiente, bueno. Pero el usuario los va a querer matar porque va a tener que decir, si me cambias la interfaz, todo lo que yo escribí lo tengo que volver a escribir de nuevo. ¿Entiende la idea? Entonces, la consigna es siempre que se pueda tratar de mantener la misma interfaz. ¿Sí? Hoy no sé por qué me están meta a salir cartelitos que nunca me salían. Que si quiero dejar las de transmitir, no sé qué le agarro al Google Meet. Bueno, la idea de una cola es muy parecida al de la lista, pero lo que me cambia, la implementación estática ni vale la pena que nos detengamos. Lo que me cambia es que yo digo, bueno, el alta la das al final, al igual que en una pila. Pero cuando yo voy a dar de baja, no voy a dar de baja el último, sino el primero. ¿Se entiende? Entonces, ahí tengo un problema, no me sirve un solo puntero como teníamos en pila. Necesito tener dos. ¿Está bien? En realidad podría con un solo puntero hacerlo, pero ¿qué pasa? Que cada vez que tengo que dar un alta, como siempre la doy al final, debería recorrer toda esta lista para poder dar de alta un nuevo elemento, ¿sí? Y acá porque ustedes ven 4 elementos, pero si esto tiene, no sé, 1.000.000 de elementos, debería recorrer 1.000.000 de nodos, porque no tengo forma de saltar de acá hasta acá con un solo salto. ¿Entiende? Entonces, de acá tengo que pasar a este, y de este a este, y así. Y bueno, recién ahí podría agregar el elemento. Entonces, ¿qué nos conviene? Tener un puntero al último y chao.
¿sí? Entonces, cuando viene un alta, también creo el nodo, pero lo que hago es ajustarlo con este puntero. Y cuando viene una baja, ajusto este de acá, pasaría a apuntar acá. ¿Está? Esta es la implementación. Se hace un poquito más complicado que el de la pila. ¿Por qué? Porque ahora tengo que manejar 2 punteros en lugar de 1. ¿Sí? Ahí, Andy, Sí. alta sería P nodo, flechita, asignar siguiente, último, ¿o no? El alta sería último, flechita, asignar siguiente, penodo al revés. ¿Sí? Le estoy diciendo, mira el dibujito. Vos estás apuntando acá, no, pero ahora te agregué uno nuevo, pasá a apuntar ahí, a ese nuevo. ¿Sí? Entonces, eso se lo digo con esta instrucción. Último, asignar siguiente, hacerlo apuntar al nuevo nodo, al que acabas de agregar. ¿Sí? Andy, y eso te iba a preguntar, la diferencia entre asignar a una dirección a un puntero con el punto y con la flechita así con guión mayor. Ah, O sea, el punto lo usamos bueno, básicamente solamente para los métodos y para hacer redirecciones de punteros, esta flechita está ahí. el tema con la flechita es porque estos son punteros, nada más. ¿Sí? Entonces, como les explicó Carol hace unos 10 días, esto es equivalente a escribir asterisco último, paréntesis, punto, asignar siguiente. ¿Está? Ok. Porque último es un puntero. Ahora, fíjense que ¿dónde tengo? No. Bueno, fíjense acá en el uso de pila. Pila no es un puntero. ¿Está bien? Entonces, cuando yo llame algún método de pila, tengo que poner pila punto alta. ¿Sí? Distinto hubiera sido que acá hubiera puesto pila asterisco pila, ¿sí? Entonces ahí sí tenía que usar la flecha. ¿Está bien? Bien. Entonces, bien, hasta acá vamos bien. Bueno, una implementación o sea, un objeto de tipo colal lo van a usar en un montón de casos, ¿sí? No sé, cuando hay varias máquinas conectadas a una impresora y mandan a imprimir, entran en una cola según el orden de llegada, porque si no, imagínense que sería una mezcla, sería un desastre, porque empieza a escribir, a imprimir la orden de uno y en el medio la orden de otro que llegó en ese momento, entonces sería cualquiera. Entonces, cada máquina que le manda a imprimir, no sé, una le manda 20 hojas y la otra le manda 30, bueno, entran en una cola y la impresora, una vez que procesó todas las 20 hojas de la primera persona que envió, vas a imprimir las siguientes 30 de la otra y así, ¿no? Bien, y por último tenemos las listas propiamente dichas, que es lo mismo, nada más que no tiene ninguna restricción. Yo puedo dar de alta en el medio, al principio, al final, donde se me antoje, y puedo dar de baja también
en cualquier lugar. Y esto se usa para lo más genérico. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera una lista de estudiantes y digo, hay un estudiante que está en medio de la lista que dejó la facultad. ¿Sí? ¿Está? Entonces, no le puedo decir al estudiante, no, te tendrías que ir, tendría que dar de baja en lugar de a vos al último, porque esto es una estructura de tipo pila, no, o al primero porque es de tipo collage. Los otros van a decir, no, da de baja al que se fue. ¿Se entiende? Entonces, la lista es más versátil y yo puedo dar de alta en cualquier lugar. Obviamente que todo esto complica el código. Complica el código, ¿sí? Entonces, ya el alta, que tanto en una pila como en una cola, nosotros le pasamos solamente el elemento, ahora es muy probable que además del elemento le tengamos que pasar una posición, ¿sí? A menos que esa lista estuviera ordenada por algún tipo de orden en particular, entonces no me haría falta decirle en qué posición lo quiero insertar al elemento, ¿sí? Yo diría, bueno, insertalo en algún lugar para que te quede ordenado, ¿entiendes? O, por el contrario, yo podría decir insertalo en cualquier lado y no me interesa, entonces uno dice, bueno, lo inserto, no sé, al principio, ya, ¿está bien? Pero en general nosotros lo que implementamos es este método que le estamos diciendo, inserta este elemento en esta posición, ¿no? Los que vienen trabajando, los que trabajaron el cuatrimestre pasado en Python, ¿sí? Esto deben estar acostumbrados ya, porque el manejo de listas, ustedes tenían un método para agregar, pero también tenían métodos para meter en el medio, ¿no? Esto ya lo hacían. Ahora, lo que tienen que hacer en este curso es además ponerse del otro lado, porque Python ya me decía, mirá, si escribís esto, yo te lo inserto en la lista. Bueno, ese código para insertar esto en la lista lo tienen que escribir ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces acá hay algunos ejemplos. Si le doy de alta, por ejemplo, a un elemento en la posición 1 y yo tenía una lista con estos elementos, me va a quedar adelante de todo. ¿Sí? Y si le digo, no sé, esta lista tiene n elementos, y le digo, agregámelo en la posición n más 1, le estoy diciendo, ponelo al final. ¿Está bien? Bien, bueno, el código de esto, la baja es muy parecido. El código de esto estaría en estas diapositivas, ¿sí? Que es lo mismo que está en el apunte, ¿está bien? ¿Sí? En estas diapositivas ustedes tienen el código de, por ejemplo, del alta. ¿El alta qué hace? Siempre en las tres estructuras, pila, cola, lista, siempre la primera instrucción en el alta va a ser crear un nuevo nodo con el dato. ¿Está bien? Y acá lo que hay que distinguir es que si el nodo va a ir al principio, hay que ajustar el puntero que apunta al primero, al primer nodo. Y si no, se insertará en el medio, en algún lado, o al final. ¿Está bien? Entonces tendríamos que ir recorriendo la lista hasta encontrar el lugar donde uno lo quiere insertar y ahí ajustar los punteros. ¿Está?
El ajuste de puntero sería este, por ejemplo. Quiero insertar el nodo con el carácter B acá, en la segunda posición, porque así me queda ordenada la lista. Bueno, si el A estaba apuntando a C, tiene que cambiar a B y B apuntar a C, ¿no? Bueno, pero ojo porque yo, por ejemplo, lo dije exactamente en el orden en que no hay que hacerlo. Porque si A está apuntando acá y lo hago apuntar a B, todo esto lo perdí. ¿Se ve? Entonces, primero tengo que ajustar este puntero ahí y después corto este y lo hago ajustar acá. Son 2 pasos que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, esos 2 pasos son los de esto. ¿Está bien? Asignar el siguiente de nuevo y asignar el siguiente del anterior. Claro, estoy usando un puntero auxiliar o anterior o como quieran llamarlo porque necesito tener la dirección de esos punteros, de esos nodos. ¿Ah? Bien. Bueno, esto es para código, para verlos tranquilos, para analizarlo. Lo importante hoy, todo esto es nuevo para ustedes y si no se entienden es lógico, no se preocupen. Pero lo importante es que se entienda la lógica conceptual, cómo es el funcionamiento de esto. No importa el código si no lo entienden de una, pero que se entienda que nosotros, en mi clase lista, ¿qué voy a tener? Solamente un puntero al primer elemento, nada más. Nada más, ¿sí? Y en base a eso, después de ahí se van enganchando todos los otros nodos. ¿Está bien? Acá hay un ejemplo de implementación estática, pero esto si quieren ni lo miren porque, o mírenlo muy por arriba. Bueno, este es un ejemplo de uso. A la lista le voy agregando valores en distintas posiciones y después hago un recorrido y los voy imprimiendo. Y nada más. ¿Está? Bien. A ver. Una cuestión. Cuando nosotros damos, si esto fuera una clase teórica presencial, solamente damos pilas y a lo mejor colas. O sea, lo de lista, esto porque es como un resumen de todo el tema, pero listas se da en otra clase aparte porque lleva otra complejidad. ¿Sí? Entonces, lo importante de hoy es que hayan entendido cómo funciona una pila y una cola y que logren entender la implementación dinámica de tanto de una pila como de una cola. ¿Está bien? Si eso lo logran de acá al martes, está buenísimo. Entonces el martes volveríamos sobre este tema ya bien enfocados en lo que es una lista y además hay distintos tipos de lista como las doblemente enlazadas, las circulares, etc. ¿Está? Pero, de nuevo, de acá al martes, solamente entiendan cómo funciona esto, una pila y una cola, nada más. Y cómo es la implementación. Con eso sería un golazo. ¿Sí? ¿Está bien?
Bien, ¿alguna consulta acá? Bueno, comentario general. ¿Los TP ya están corregidos? Creo que están todos. O faltaba uno o dos. Todos con nota, o con nota, con puntos. Las correcciones que hicieron también están. Está la corrección de la corrección, ¿sí? También está con puntos. Y ¿qué nos faltaba? El cuestionario también. ¿Cuándo cerraba, Caro, el cuestionario? No me fijé. Creo que el jueves o hoy, a ver, ahí me fijo. Bueno, está bien. Eso también les daba algún punto aparte. No de punto aparte, sino algún punto extra. Bien, y ¿dónde se ve la nota? En el mismo, en la misma No entrega. tienen hasta el martes que viene, creo, les puse. Bueno, no importa. Cuando termine el cuestionario, ahí van a tener actualizadas los puntos de... Lo que después voy a ir armando es una grilla con los puntos, con un resumen de los puntos, así los tienen todos juntos. ¿Sí? Tu TP no tiene nota, Alex. ¿Cómo no tiene nota? Sí, yo te lo puse en la nota. Dice puntos. Creo que están como comentario los puntos y la corrección en el Excel. ¿No dice puntos? A ver, espera, me fijo. Bueno, si no dice, te lo agrego. A ver, yo ahí me fijo. Es que te va a convenir, Tomás, volver a hacerlo, porque en la primera, no sé, depende de cuánto te hayas sacado, pero No, sí, es verdad, para Alex no dice en los puntos. no dice, perdona. Bueno, ahora te agrego. Ya te digo, Alex. Tenías 10 puntos. Así que bueno, de los puntos, nosotros, por ejemplo, como para que, digo, de toda la suma de todos los puntos, dijimos que les tenían que tener un 60% para llegar al final, ¿no? Bien, pero esto va a ser un 60% del puntaje básico, que eran 5. O sea que, digo, 6 por 5, 30, con 3 puntos, si solamente tomáramos STP con 3 puntos, ustedes ya tendrían acceso al final. ¿Entiende? ¿Sí? Porque lo demás eran extras, qué sé yo. ¿Está bien? ¿Cómo puedo contactar a tu corrector, Mateo? Mateo, no sé quién te corrigió. Si alguien... Yo creo, ¿no? Pueden hablarme por privado en Telegram si quieren. Tal son poquitos. Sí. Si alguien que por ahí no está conforme o le parece que les corregimos mal, que puede pasar, porque nos equivocamos nosotros también, o son muchos, y nos escriben, nos mandan un mensaje, che, fíjate, revisa mi nota, que sea, no hay ningún problema. ¿Sí? O si se quiere quejar porque le pusimos puntos de más, también lo pueden hacer. Eso es más difícil que pase, pero bueno.
A mí nunca me pasó que nadie me diga, che, me pusiste puntaje. Bien. Sí, pueden mandarnos un mensaje o de alguna forma, vos ahí mismo, o nos mandan por Telegram, lo que les sea más cómodo, basta que nos llegue. ¿Sí? Bien. Lo de los puntos, Kevin, la cosa es así, usted, de todos los puntajes, ¿sí? Ustedes van a ir haciendo TPs, ¿no? Y correcciones, van a ir haciendo trabajos, ¿sí? Por ejemplo, este TP, el puntaje base era 5. La corrección, el puntaje era 3. El cuestionario que puso Caro, el puntaje es 3. ¿Sí? Sí. Y bueno, imaginemos que y el otro TP que tienen que entregar la semana que viene, que dijimos el viernes, lo corrimos, el puntaje es 10, si no me equivoco. Entonces ahí sumamos 5 más 3 más 3 más 10, son 21. Bueno, de ese 21 tienen que tener el 60%. ¿Ah? O sea que tendrían que tener 12 puntos, una cosa así, para llegar al final. ¿Ah? Pero como van a tener muchos trabajos así cortitos, qué sé yo, entonces la suma de todos los puntos, de los puntos básicos, le sacan el 60% y con eso llegarían. O sea que todos los que se sacaron, por ejemplo, 10 o 8, están recontra bien. Y de hecho, creo que de los que presentaron el TP, casi nadie sacó menos que 3. Así que están todos más que bien, ¿sí? Claro, obviamente el que no presentó tiene 0, pero bueno, el que tiene 0 los tiene que recuperar con los siguientes TPs. Este ya no lo vemos más, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Bueno. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, comentario? Esto vuelvan a mirar el video, miren el apunte tranquilos. Y miren, a ver, enfóquense un día para pilas, solo, no quieran ver todo en un solo día. Un día para pilas, miren cómo es la implementación, hagan ejemplos, hagan dibujitos, ¿tá? Vayan escribiendo el código y siguiéndolo, ¿sí? Con el debug, lo pueden ir ejecutando línea por línea y van a ir viendo cómo se van haciendo los enlaces, etc. Una vez que dominaron eso, después otro día ven lo de cola. ¿Sí? Bien, y el martes volvemos sobre listas y lo vemos más en detalle y vemos otros tipos de listas, también implementación de listas, ¿sí? Y ya les podríamos ir adelantando el TP siguiente, que va a ser el manejo de una lista con objetos que van a ser de distinto tipo, entonces tienen que manejar también el polimorfismo que vieron el martes. ¿Ah? Bueno, dejo de presentar esto. ¿Alguna duda? Dejar de presentar. Dejo de grabar también, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Tenés algo más para dar, Andy, o ya diste todo?